de pieza, de cuerpo rígido, veo que hay un punto en el centro donde se equilibra todo. ¿Ya? Por lo tanto, ese elemento de área, si lo vamos a llamar un delta A, porque es un pequeño diferencial de área, un elemento muy pequeño, pero el elemento de área va a tener una posición o una ubicación con respecto a este sistema de referencia. Y esa posición va a ser con respecto a la altura, que va a ser I, y con respecto a la distancia que hay de aquí hacia acá, vista en forma horizontal, está según el eje X, por lo tanto va a ser el X. Si este elemento de área es el número 1, esto va a ser el I sub 1 y el X1, esa posición. Supongamos que tengo otro elemento por acá. Otro elemento de área, este va a ser un delta de área 2. Otro elemento que yo lo he identificado. ¿Ya? Y esta distancia que va a ir de aquí hacia abajo va a ser I, y de aquí hacia acá va a ser X. Pero este va a ser I sub 2 y este X sub 2. Y así yo puedo ir incrementando más esa partición. Puedo empezar a enumerarlos todos. Si yo a este cuerpo rígido que tengo aquí el grande, ubico el punto, va a tener un punto donde está el equilibrado. Va a haber un punto aquí en el plano donde está el equilibrado. Y supongamos que ese punto esté aquí. Ese es el punto de equilibrio de ese cuerpo rígido. Si ese es el punto de equilibrio, significa que este también va a tener una distancia de aquí para acá y una distancia para este lado. La distancia de aquí vertical se va a llamar I y de aquí para acá se va a llamar X. ¿Verdad? Como a todos le hemos dado nombre, a cada una de estas particiones pequeñas le dimos nombre, y este que es el punto de todo el cuerpo también le vamos a dar un nombre para identificarla. A esto le vamos a decir que se llama I raya y este se llama X raya. ¿Ya? Ese es el nombre que le vamos a dar. El punto de equilibrio ese va a ser el X raya y el Y raya. Por lo tanto, fíjense acá. Yo voy a tomar este eje que está aquí, y voy a decir cuánto vale el momento de cada elemento de este con respecto a este eje. ¿Cuánto vale su momento? De cada uno de estos elementos chiquitos, si corro para acá. ¿Ya? Voy a sacar el momento. Entonces, si saco el momento del primer elemento, el primer elemento va a ser X1 por delta área 1, ¿cierto? Porque ese es el momento que origina esa área con respecto a este eje. ¿Ya? Si le sumo otra partición, va a ser más X2 por el delta área 2. Y así justo la sumo todas, porque yo este elemento grande que está aquí lo particioné en varios elementos pequeños, o sea, y puedo decir que la suma de todo eso es n elementos que yo tomé. Entonces aquí sigo, más va a llegar al xn por delta área n. Significa que yo he ido tomando uno de cada estos elementos, he hecho un momento para acá, uno de cada elemento, un momento para acá, el momento de ese elemento de área.
eso no es una fuerza, es un elemento de área que lo estoy haciendo rotar para acá. Eso. Significa que estoy rotando todos esos elementos y significa que va a estar todo rotando para acá. Y para que esté en equilibrio, tiene que haber uno general que me equilibre el otro. Que me equilibre esto que viene para acá de cada uno, tiene que equilibrarlo ahora con toda la plancha. Por lo tanto, eso va a ser igual al momento que me origina la plancha. Y el momento que me origina la plancha es igual a la X raya por todo el área. ¿O no? ¿Cierto? Porque yo creé uno de cada estos elementos, hice un momento acá y le fui sumando cada uno de esos pedacitos. Y eso es igual que si yo tomara toda la plancha y le hiciera rotar para otro lado para que esté en equilibrio. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, esa área total, aquí es lo que igual a la sumatoria de todas las de estas áreas chicas. ¿Se entiende el operador suma, verdad? Sí. Lo que indica eso. El operador suma aquí, ¿qué indica? Vamos a hacer un pequeño recuerdo, ¿no? Si aquí es de 1 hasta n, que n igual 3, por lo menos que no hagamos tanto, ¿qué va a significar esto? Que va a ser, cuando yo parto por i igual 1, o sea, a sub 1, más i igual 2, a sub 2, más i igual 3, a sub 3. Eso no indica el operador suma, que me suma todas las particiones, todas las áreas, todos los elementos. Si eso fuera 13, pero esto es hasta n, entonces como es hasta n, significa que yo sigo aquí más todas las que hay aquí, más hasta la última que es la a sub n. ¿Ya? Por lo tanto, el x raya, si despejo yo el x raya, va a ser igual. ¿Esto qué significa esto que está aquí? En la sumatoria de los x sub i, y esto de esta sub lo voy a colocar como a nomás, como lo a sub i, donde i igual 1 hasta n dividido por la sumatoria de los a sub i. Ese es el x raya de un cuerpo, o el centroide de un cuerpo. Profesor, ¿qué es lo que pasa en el caso de que los puntos de área que determinemos estén en el mismo valor de x? Supongamos el ejemplo que yo instale un punto de área 3 justo sobre el punto de área 1 para el mismo valor de x. Es que ahí no van a poder estar juntos porque son dos áreas diferentes. Siempre uno tiene que tomar un pedacito de área diferente. Ya tienen que ser diferentes. No puede ser la misma área. Siempre son pedazos diferentes los que yo voy juntando para formar todo su cuerpo. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que? El equilibrio no puede ser igual. Claro, lo que pasa es que lo que dice, si yo tengo esta superficie, ya divídemela en 4. Entonces tengo 4 puntos. Divídemela en 10. No divídela en 10. No es que divídemela en 10, después aquí encima me ponga otra, porque sería la misma área. ¿Ah? Entonces lo que me dice este centroide según el eje X, porque en el fondo la distancia que hay de dónde, de mi sistema de referencia hasta donde está el centroide, ¿cierto? ¿Sabe cómo lo debe calcular? Pues en el fondo usted divide el cuerpo en varias áreas y hace el producto de los X de la distancia por cada una de las áreas. Eso es lo que me dice. Y divídalo por la sumatoria de todas las áreas. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces si saco ahora el I, que aplico el mismo concepto, el I raya, aquí lo que va a ser igual a la sumatoria. Pero ahora va a ser con respecto al eje I. Entonces, ¿qué me va a hacer ahora? Tomen los Y sub I por los A sub I dividido por la sumatoria de los A sub I. Donde entonces X raya, Y raya son las coordenadas del centroide
de la figura. ¿Ya? Entonces, donde X, E son las coordenadas del centroide, esta me da la ubicación del centroide. Ahí va a estar ubicado. Y así, mediante esta fórmula, porque aquí yo se lo demostré haciendo particiones, o sea, dividiendo mi figura. Yo la divido, hago particiones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno quiere hacer más particiones, que hacer más chiquitito? Hace diferenciales, aplica límites, y esa cosa significa una derivada. Y empieza a integrar. ¿Ya? Entonces, todas las fórmulas de los centroides de las figuras se calculan por ese método, se calculan por integrales. ¿Ya? Y así tenemos algunos centroides conocidos, por ejemplo, centroide de figura, por ejemplo, de un cuadrado, y va a depender de dónde yo ubique va a depender de dónde ubique yo mi sistema de referencia. Si yo tengo un cuadrado, fíjense, miren, si yo paso aquí justo un eje por la mitad del cuadrado y por la mitad de esto, supongamos que yo lo paso por ahí, y el cuadrado es del lado A, solo que tengo ese cuadrado. Y yo por ahí justo pasé por el centro del cuadrado mi sistema de referencia, X e Y. Acuérdese que el sistema de referencia o el centroide se mide con respecto al sistema de referencia. ¿Dónde está ubicado el sistema de referencia? Yo aquí ubiqué el sistema de referencia aquí afuera de todo, para explicar bien qué era la distancia. Entonces, si yo tomo aquí, mi sistema de referencia, y lo ubico justo por el punto donde está el equilibrio, ¿cuánto vale mi X raya? ¿Y cuánto vale mi Y raya? ¿Cuánto? ¿El X raya? Cero. ¿Y el Y raya? Cero. ¿Se fijan o no? Porque yo tomé mi cuerpo y yo sé que el centro de este cuadrado está aquí, ¿verdad? Y si por ahí paso mi sistema de referencia, tengo que medir cuál es la distancia que hay de mi sistema de referencia a ese punto. Y si estoy en el mismo punto, vale cero. ¿Se dan cuenta? Ahora miren el mismo cuadrado de distancia A, de ancho A, y el sistema de referencia no lo ubicamos ahí, aquí está el centroide, ¿verdad? No lo ubiquemos en el sistema de referencia, el sistema de referencia ubiquémoslo aquí. Este X y este Y. Ahí ubicamos el sistema de referencia. Y esto vale A, y esto vale A. En ese caso, ¿cuánto vale el X raya? A medio, ¿verdad? ¿Y el Y raya? ¿Se dan cuenta que es importante donde yo ubico mi sistema de referencia? Entonces, cuando hagamos un cálculo, tengo que dividir para ubicarlo en las figuras que son simétricas, tengo que ubicarlo justo en la mitad. Porque hay cálculo uno más. Obviamente que hay figuras que son simétricas con un solo lado más. ¿Se entiende o no? ¿Cómo estamos haciendo? Tienen que decirlo antes, para no borrar. Por ejemplo, tomemos ahora un rectángulo del lado A y altura H. Y coloquemos el sistema de referencia aquí.
X. Ahí está el sistema de referencia. ¿Cuánto vale el X raya y cuánto vale el Y raya? ¿Cuánto vale el X raya? El X raya vale A medio. ¿Y el Y raya? H medio. ¿Ah? Ahora si hubiera acabado el sistema de referencia aquí, justo en el centro, ¿cuánto habría valido X raya y Y raya? Los dos ceros, pero doble con el centro. ¿Sí? No da la diferencia. Bueno, así han sacado y hay una serie, yo saqué aquí una hojita que me salieron muy buena, para eso porque no estaba muy buena la impresora, pero ojalá que se pueda entender. Donde hay centroides de figuras planas conocidas. ¿Ya? Usted puede sacarlo de cualquier libro de mejor calidad que este, salir de la buena calidad, si el problema era que la impresora estaba sin tinta. ¿Qué libro es este? ¿Estamos en acá? No, pues no la tenía en acá. Esa la tenía en mi casa. Entonces me dijo, chuta, lo vi cartucho de atrás. Tanto fue el corazón que mejor la ruina. Ahí ven, porque me van a faltar. Ahí quiere ver, me van a faltar, ahí ven. Lo tengo más. ¿Ya? Entonces ahora como tenemos la tablita esa, ¿puedo borrar aquí? ¿O no? ¿Ahí está o no? ¿Puedo borrar acá? Vamos a hacer un ejemplo entonces. Ya. Ya. Supongamos que se tiene una platina de esa forma. Esa es la platina de cara. Y esa platina
como parte de un mecanismo, de una pieza que va a soldar en alguna parte. Entonces en esa platina, lo que necesitan, con una matricería, cortarla y darle esa forma. Eso lo hacen. Entonces yo para poder hacer eso necesito determinar el centroide de esa figura. O sea, dónde está el X raya y el Y raya de esa figura. Es una pieza rectangular, ¿verdad? Porque tiene un rectángulo aquí. Aquí le sacaron un triángulo. Aquí le sacaron otro triángulo. Aquí sigue esta cara paralela de abajo. Debe estar ese punto. Y aquí hay una curva. Un cuarto de circunferencia. Con este radio. Y aquí hay una perforación de un diámetro. ¿Ya? Pues esa es la figura. O sea, ¿qué figura yo necesito? Esta es la figura. Ahora voy a tratar de darle la medida que... Por lo menos que me cuadre todo. Me parece que me puedo adelantar la medida, ¿no? Me ayuda que no estará hecho a escala, pero...
aquí tengo 600 y la distancia que hay de aquí hasta donde está esta puertecita aquí es 100 y el ancho de esa puerta es 50. Me falta la altura de la puerta. Y la posición del círculo. Y ahí, claro, me falta ahí. La altura de la puerta. 60. Si me disculpan, esta media que está aquí lo voy a cambiar. Esta nomás. No voy a cambiar ninguna medida más, solamente voy a tratar de cuadrar un poco más para que se vea casi igual esta cosa. Entonces, para esa figura que me han dado ahí, me piden calcular su centroide. O sea, ¿cuál es el centroide de la figura? O sea, eso me significa que yo debo calcular el X raya el X raya y el Y raya son mis problemas. Eso es lo que tengo que calcular. El X raya como el Y raya. Para calcular el X raya y el Y raya, lo que debemos hacer es aplicar la fórmula para calcular el X raya e Y raya de figuras planas, en el plano. ¿Y cuál es la fórmula? La que vimos acá. O sea, el X raya, para aprenderse pues, es igual a la sumatoria de los X sub Y por los A sub Y partido por la sumatoria de los A sub Y. Y el Y raya es igual a la sumatoria de los I sub Y por los A sub Y partido por la sumatoria de los A sub Y. Si ustedes se fijan, en ambas expresiones tengo yo distancia según el eje X multiplicado por un área. Y después divido por un área total. O sea, tengo las mismas áreas, la misma área
las tomo tanto para el eje X como para el eje Y. Eso es lo importante. ¿Sí? Voy a tomar las mismas áreas. Por lo cual, lo primero que debo hacer entonces yo para poder calcular algo ahí, debo definir mis áreas. Porque en todo me participa el área. Porque si no defino el área no va a ser ¿en qué posición tengo? Tengo que definir primero mis áreas. Esa es la primera cosa. ¿Cómo se definen las áreas? Las áreas se definen de acuerdo a figuras geométricas conocidas. Hagámoslo más fácil, si aquí no va a ser complicado. ¿Qué figuras geométricas conocidas conocemos nosotros o vamos a ocupar? Cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, circunferencia, media circunferencia o un cuarto de circunferencia. Esas son las más conocidas. Hay más figuras. Ahí en esa tabla figuran un sector circular, que esa es más compleja, pero lo importante es ver siempre de dónde se miden las distancias. Eso es lo más importante. Entonces, para eso, veamos qué áreas cómo vamos a definir nuestras áreas. Como uno dice, este es a gusto del cliente, uno va a ver más o menos cómo le acomoda mejor. Porque yo le puedo decir, háganlo así, y ustedes no, profe, saben, me conviene este lado. Perfecto. Yo voy a tratar de hacer aquí una distribución, cosa que sea lo más clara para poder explicar el ejercicio. ¿Ya? Pero hay varias maneras de hacerlo. Entonces yo lo primero que voy a hacer, voy a dividir esa figura, voy a tratar de dividirla en áreas conocidas. Áreas conocidas. Primero, aquí donde tengo un triángulo, voy a hacer el triángulo aquí. Ese para mí debería ser una figura, porque del triángulo sé dónde está su centroide plano, la tabla me lo hizo. Está 1/3 de la altura. Aquí voy a hacer otro triángulo. ¿Sí? Voy a ver primero cómo lo voy a hacer, o sea, estoy pensando. Voy a tener el círculo. El círculo es el más claro. Voy a trazar de aquí para acá, porque aquí tengo 120, y aquí tengo 120, entonces voy a trazar una línea de aquí para acá. Parejita, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque significa que aquí yo tengo un rectángulo. ¿Sí? La figura que tengo que formar yo es la figura de lo que me están dando ahí. No puedo formar otra figura. Entonces yo puedo formar aquí, esto lo puedo formar como esta figura. Me daría esto, ¿verdad? Pero esto aquí tiene una perforación. Sí. Entonces sería esta figura y le quito esto. Y me queda la figura antigua. Claro, porque tengo una figura y algún hoyo, ¿verdad? Pero debería sumarle esto, ¿o no? Debería sumarle ese triángulo y debería sumarle este sector circular. ¿Sí? O sea, si lo hago así como le dije, yo tendría esa figura de la parte de arriba de esta forma. O sea, ¿qué es lo que debería tomar yo? Un rectángulo completo, le quito esa perforación, le sumo ese triángulo y le sumo este cuarto de circunferencia y me da toda la parte de arriba. ¿Duda ahí? ¿Está claro así? La parte de abajo, ¿cómo haremos la parte de abajo? La parte de abajo se podría hacer súper fácil. Cuadrado, triángulo y rectángulo. Tomo todo el rectángulo, ¿cierto? La parte de abajo tomo todo este rectángulo. ¿Sí? Por eso no me están pidiendo. Tengo que quitar este triángulo. Se lo quito, o sea, en vez de sumárselo antes, se lo quito. Y le quito esta partecita que está ahí. Y ahí me da la forma de abajo. ¿O no? ¿Ve que salió fácil? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces le voy a dar los nombres a las áreas para que las recordemos. La primera que voy a tomar va a ser el área 1. Un poquito de atención, porque me siga. El círculo, todo el círculo va a ser el área 2.
Este triángulo que voy a ocupar va a ser área 3. Este cuarto de circunferencia va a ser área 4. Todo este rectángulo completo va a ser el área 5. Este triángulo que está acá que no voy a restar va a ser el área 6. Y este otro que no voy a restar va a ser el área 7. ¿Se fijan? Identifiqué todas las áreas que debo ocupar. Tengo que identificarlas porque si no las pongo dentro. Para calcular los centroides X e Y de las figuras planas hay que aplicar esta fórmula, ¿verdad? O sea, yo voy a tener que buscar primero que nada los X o Y. ¿Sí? Después las áreas Y sub Y y después multiplicar esto por esto. Para hacer eso es conveniente hacer una tablita. Uno hace una tabla en la cual la va llenando y es mucho más fácil completarlo. Para no enredarse, porque es fácil enredarse en este cuadro. Entonces yo voy a hacer una tabla. Como digo, esta tabla para ordenarse, ¿no? Uno podría empezar a buscar todos los valores, pero después es fácil equivocarse si no lo hace claro. Esto es nuestra tabla. Ya. Como ya conocemos todas las áreas, ¿cuántas áreas tenemos? 7. O sea, vamos a tener 7 puntos. 7 áreas, ¿verdad? Yo de aquí hacia abajo voy a empezar a colocar cuánto valen los X o Y. O sea, el X del área 1, el X del área 2, el X del área 3, ¿ya? Y después los Y sub Y. Y después aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el X sub Y por el A sub Y. Y aquí voy a multiplicar el Y sub Y por el A sub Y. Esos son los 4 términos de mi expresión. Lo que mi expresión es X raya igual a la sumatoria de los X sub Y por los A sub Y dividido por la sumatoria de las áreas. Y además, aquí me faltó un área. Aquí va a ser la área de los X sub Y y los Y sub Y. Porque entonces esos términos tengo que buscarlos. Esos productos, tengo que buscar los áreas y tengo que buscar las coordenadas. ¿Ya? Hágase el cuadrito para que después comencemos a hacer entre todas las distancias. No, perdón. Eso es la parte más concreta.
¿Listo? Ya. El centroide varía según la posición de la figura. ¿Cómo? El centroide varía según la posición de la figura. Según la forma de la No, figura. según la posición. Posible si es una figura y yo pongo No. investigar. No. Da igual. El centroide es. Si el centroide, por ejemplo, se ubica aquí, yo lo coloco así, siempre va a estar ubicado en el segundo. Lo que pasa es que si lo coloco aquí, va a ser la distancia de aquí hasta acá, va a ser más corta. Pero en la pieza está siempre en el mismo lugar. Lo que pasa es que uno varía el sistema de referencia, ¿te fijas? Ya, veamos. Partamos. Vamos a ubicar el X1, ¿verdad? De la primera superficie. Para ubicar ese X1 y poder medir, porque yo digo, bueno, X1, ¿cuál es la pieza? ¿Cuál es el área 1? Esta que está aquí, ¿verdad? Bueno, ¿y de dónde mido para saber cuál es el X1? Lo primero que debo hacer entonces es darme un sistema de referencia. ¿Ya? Para poder tomar las distancias. Cuando yo me doy el sistema de referencia, como siempre le dije yo, el sistema de referencia es un sistema que me sirve a mí de referencia. Por lo tanto, depende de donde yo ubique ese sistema, es la referencia que voy a tener. Yo tengo una posición diferente a ese sistema de referencia que tengo ahí, que al de allá. Pero estoy aquí mismo, ¿se fijan? Pero la referencia es diferente, depende del sistema que yo me dé. Es conveniente siempre darse los sistemas de referencia tal que todas las distancias que ustedes midan sean positivas. ¿A qué me refiero? Yo puedo ubicar un sistema de referencia aquí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Me siguen? Puedo ubicar un sistema de referencia aquí. ¿Qué significa? Que todos los X que van para allá van a ser positivos y todos los X que vienen para acá serían negativos. Entonces, si yo ubico mi sistema de referencia aquí, van a haber distancias X positivas y negativas. Por lo tanto, va a ser fácil de equivocarme. Pero si yo ubico mi sistema de referencia aquí, significa que todo lo que mida para allá va a ser positivo. Regio. Ahora, ¿dónde lo ubico? Ahí, ahora el otro eje, aquí o aquí abajo. Aquí abajo. Porque ahí me permite medir todas las distancias para arriba positivas. ¿Se fijan? Entonces, primero, sistema de referencia. Esto me lo voy a dedicar aquí entonces. En esta base, o sea, aquí está mi eje X y para arriba, ahí está mi eje. Ahora quise rayar todo aquí porque se me rayar más rayado de lo que tengo en mono. ¿Ya? Pero mi eje X es la base de la horizontal y mi eje Y es la base de mi lado izquierdo. Ahí está, ese es mi sistema de referencia. Ahora, como tengo mi sistema de referencia, puedo medir distancia. Porque tengo una referencia de dónde partir. ¿Ya? Tomemos atención y saquemos el primer punto y después lo escriben. Después siguen escribiendo. Voy a tomar la primera área. ¿Cuál es mi área? Área 1. ¿Dónde está mi área 1? Este es mi área 1, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tiene mi área 1? ¿Cuánto mide mi área 1? ¿Cuánto mide la base? 600 menos 5. La base, ¿cuánto mide esta base? 500. ¿500? No, sería 320. Ah, no, tampoco. 600 menos 240. Eso sí. 360. Porque esto hasta aquí, esto mide 600, ¿verdad? Sí. Y eso le resto a eso y le resto a eso.
Son 600 menos 240. Sí, claro. Eso que está aquí, ¿cuánto mide? 120. Sí. ¿Y esto que está aquí, cuánto mide? 100. ¿Por qué 100? Abajo. No, pues ahí está marcado este de aquí, pues. Ah, no, lo de abajo. Y el que arriba yo lo que estoy es un cuarto de circunferencia. ¿Cómo sacó ese poco? ¿Y cuánto mide aquí el cuarto de circunferencia? 120, o sea, es el radio. Ah, 60. Por lo tanto se mide 120, ¿o no? Ojo, Sí, pues. Porque esto aquí es un cuarto de circunferencia. Y si el radio es 120, significa que de aquí a acá mide 120 y de allá hay 120. Entonces mide 600 menos 240. 360, ¿verdad? Bueno, aquí el área entonces, el área de la base, el área 1, acá 340 dijimos, por la altura 360, por la altura que vale 120. Ya. Sabemos entonces cuánto es la base. Ahora, ¿cuánto es la distancia? Voy a medir el X1. ¿De dónde va el X1? De este eje hasta allá, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta el centro de esta figura. ¿Cuánto vale entonces el X1? Menos 120. Aquí está el rectángulo. Yo necesito saber cuál es la distancia que hay desde este eje al centro de ese rectángulo. ¿Pero del área 1 o del área 2? El área 1 está o no. El área 1. El área 1 es esta, ¿verdad? ¿Cuánto mide esto? 360 por 120. ¿Sí? Yo necesito, esto no estoy aquí en la mitad. Yo necesito esa distancia. Ese es el X1. O sea, la distancia que hay de aquí hasta ahí, pues está ahí. Luego se lo busqué arriba, no es lo mismo. ¿Cuánto mide eso? 600 ¿Cuánto mide? 600 dividido por 2. No. ¿Cuánto? ¿300? Bueno, 300 es 600 dividido por 2. Pero no es eso. ¿De qué te centran la figura? O está centrado justo aquí abajo. Sí, como si tiene 600 arriba y tiene menos 120. 180. 300. Justo la mitad. No, que yo lo estaba sacando de otra parte. Lo estaba sacando de acá. ¿Cuánto es la base? 360. La mitad de 360 es 180. O sea, de aquí hasta allá hay 180 y de aquí hasta acá 120, 300. O sea, X1 vale 300. ¿Cuánto vale el ISO1? ¿Cuánto vale? 340. Porque el ISO1 ¿de dónde es? El ISO1 es la distancia que hay de aquí hasta aquí arriba. Porque ahora es el ISO. Es esa distancia. Eso es el ISO1. ¿Y esto cómo lo sacamos? Si todo esto de aquí mide 400 y le saco la mitad de esto, que es ubicar en esto, ¿cierto? Y la mitad de 120 es 60, o sea, 400 menos 60, 340. ¿Sí? ¿Claro? Sí, un poquito. Estamos ya. Es pura, como que, sube la tabla, no es otra cosa. La área de Por eso hay que definir qué es la área y tener la idea cuál es el área. Por eso sacamos los nodos y sacar el área. Pasar las medidas. Y si uno no se da cuenta aquí, tiene que buscar un monito al lado. Así como lo hice yo. Pasar, ahí sí, ahí. Ya, hacemos el X2, el área 2. Ya, vamos al área 2.
vale el área? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? R cuadrado. ¿Cuánto? Pi r cuadrado o pi de cuadrado cuarto. Sí, es igual que más fácil. Nosotros voy a calcular ya por pi el área pi r cuadrado. ¿El radio cuánto vale? 30. 30. Eso vale pi r cuadrado. ¿Ya? Bueno, si se fija, aquí me falta un espacio para sacar la multiplicación. Pero yo lo voy a hacer aquí abajo. Aquí abajo voy a poner el valor del producto después. ¿Ya? Para que ustedes se den cuenta que me faltó algo. Ya, ¿cuánto vale el X1 entonces? Perdón, el X2. X2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 300. Porque está justo 300 de ahí, 300 de abajo, está justo en la mitad. ¿Sí? Las mismas medidas que arriba. X1, o sea, X2 vale 300. Igual que el anterior, está justo en el centro. ¿Qué de 320? 320 ¿El I? Sí, porque son 80. No, está bien. Para hacer con el 320. ¿Cuánto vale el sub 2? 320, ¿verdad? No, por eso digo, tenemos que la media que están ahí. Lo que pasa es que está a la mitad en este sentido, pero en la vertical no. ¿Ya? 320, ¿está claro? Veamos. Aquí está el X2, ¿verdad? En ese en el centro, ¿cierto? La distancia que hay de aquí hasta arriba es 400. 400, ¿verdad? Todo. Pero de aquí hasta ahí, ¿cuánto vale? 80. Entonces 400 menos 80 me da esta distancia. 320. ¿Esto es lo más fácil que hay en este problema o Esto no es lo más difícil? esto es fácil, lo que pasa es que uno puede trabajar con esto y combina cosas. Ahora en vez de colocarle cuarto círculo para un lado, lo ponemos para otro lado. Y ahí Gracias, pero profe. no, no lo hicieron, pero es en la misma fórmula el cuarto de círculo. No, por suerte aquí no tenemos que ir nada de fuerza. Eso es lo bueno, nada de fuerza. Momentos de historia. Nada ¿No de vamos a eso. afectar? Nada de eso, nada de eso. Solamente tenemos que saber ubicar dónde está el centroide de la figura, nada. Este es como de cuarto base, como no sé cuándo lo hacen hacer cuadraditos así, y sacar los áreas. Eso tenemos que contar un día. Ya, hagamos otro. X3. ¿Cuál es el área 3? El triángulo, ¿verdad? Este es el triángulo. Entonces, en el fondo, aquí tengo el triángulo. ¿Cierto? ¿A dónde se ubica el centroide de esta cosa? De aquí para arriba se ubica a un tercio, ¿verdad? Y de aquí para acá un tercio. Por aquí está. Porque la fórmula me dice, el X radio está a un tercio. ¿Ya? Un tercio de la altura. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la distancia? Atención. ¿Cuánto vale la distancia de aquí hasta acá? Porque esa es la distancia, bueno, que siempre tenemos que partir este sistema de referencia. ¿Cuánto vale entonces? 600 menos. ¿Cuánto es la distancia entonces de aquí hasta el centroide del triángulo? 560. Yo lo voy a sacar de acuerdo a la figura que tengo ahí, ya la fórmula. Yo lo voy a sacar de acuerdo a la fórmula. Yo de aquí hasta ahí, ¿cuánto tengo? O sea, hasta ahí tengo 280, 600 menos. ¿cierto? 280. Ah, perdón, que este es 600. tienes razón. Son 600 menos. 480, ¿cierto? Hasta ahí tengo 480. Entonces voy a colocar aquí que 480 más, me falta algo. Me falta este pedacito que está acá. Y es un tercio de 120. Voy a ponerlo aquí, para que después sepan dónde sale. Ya, profe.
¿Ya? Para que se acuerden después. Entonces un tercio de 120 es 40, por lo tanto aquí vale 520. ¿Ya? Ok. Para que se acuerden después que sabe, por eso lo anoté así. Ese es el X raya. El Y raya. O sea, el... ¿Cuánto era el Y raya? De aquí siempre tienen que darse cuenta de la figura, porque la fórmula es con respecto a la figura nomás. Yo aquí tengo la figura, o sea, la figura tengo que aislarla. Por lo tanto, yo sé que eso se ubica ahí. Por lo tanto, necesito la distancia de aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale de aquí hasta aquí? 280, ¿verdad? Más un tercio de cuánto? De 120. Serían 320, ¿verdad? ¿Y el área? ¿El área cuánto vale? Es un medio de la base vale 120 por 120 con la altura y todo eso dividido por 2. ¿Cuánto da eso? ¿Cierto? Porque en la base, esta. Base, ¿cuánto vale? 120. Altura 120. Un medio de la base o la altura. O sea, 120. ¿Ah? 7200. Todas esas medidas que digo ahí, todas esas medidas que están ahí son todos milímetros, por si acaso, ¿eh? Son todos milímetros, son medidas. No son metros, son una medida. Ya, a ver aquí, hagamos la 4, a ver aquí, así no se la hacen bien. ¿Cuánto vale el área? ¿Cuál es el área 4? Esta que está aquí. Este es un cuarto de circunferencia, porque este es un radio, entonces decir que es un cuarto de circunferencia. ¿Ya? ¿Cuánto vale el área 4? 4 por R. ¿Cuánto vale el área 4? No, no sé por qué. Eso me están dando, ¿verdad? El área 4 se me está dando. ¿Cómo calculo este trozo de aquí? La circunferencia la digo por 4. ¿Es el área o no? Bien. Entonces el área es pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? 60. 60. ¿Cuánto es el radio? 60. 120, pues si el radio. Pi por el radio, 120 cuadrado. Eso sería todo el área, de todo el círculo, lo digo con 4. ¿Cuánto es eso? Ya, calculamos el área. Ahora díganme entonces cuánto vale X1.
X1, 60. No, no sé cuánto. 60 dividido 4. 15. Ya. 0,5 décimas de la prueba para que me diga cuánto vale el X1. De la 4, X1. 15. Claro, 15, ¿cómo lo sacaste? ¿Cómo lo sacaste? La distancia de la circunferencia completa. ¿Ya? No, No, pues sí. Esa expresión está en las tablas que les pasé. 30. Me dice, muy por ahí. ¿Pero qué aplicaron para calcular eso? Un cuarto de 120. O sea, tú dijiste en el fondo es un cuarto del radio. Eso es lo que obligaron. No. Malo. Ya, pues, escriba la calcula y me la dice. Y el que me la dice bien, se gana 0,5 décimas de ventaja para la otra. 0,5. O sea, no es 0,5 de los 60 puntos. O sea, si se saca un 4, que sean 4 o 5. Miren que le estoy dando la Oh. Miren. ¿Cómo lo sacaste? 3 es pi al cuadrado partido 4. No, pues, voy a dejar aquí para que no se enrede. ¿Qué aplicaste? 3 por A dividido 3 por 8. A dividido 8. 3 por A. Dividido 8. El A vendría siendo la distancia 120. Ya, pero ¿qué es lo que es A? Es el largo. Es que la fórmula no es así. El radio. En ninguna parte dice lo que es. No, aquí es una acción y parado. Primero que nada, ¿qué figura es esta? ¿Qué es lo que es? Un cuarto de círculo. Entonces busquen ahí dónde está el cuarto de círculo. ¿Lo ubicaron? Sí. ¿Con qué fórmula deben calcularlo? Pi por R cuadrado partido en 4. 4R partido por 3pi, primero que nada. Esa es la fórmula que hay que hacer. Entonces díganme, entonces ahora calcúlenlo y díganme cuánto vale el X cuarto. 50,9. 330 puntos la tuya. 50,9. A ver, el X. Ajá. 50 puntos. 50,9. ¿Ese es el valor? Sí. 50. Usted es un futuro ingeniero. Tienen que pensar en forma de ingenio. A veces ingeniería, de ingenio. Ingeniero, ¿qué me están pidiendo? ¿Me están pidiendo esto? ¿Y cuánto? 69,1. ¿Qué me estás diciendo tú? Acuérdate. Sí, porque el punto, aparte del 120, se está buscando hacia allá. No parte desde el X, no parte de izquierda a derecha. Sí, puede ser. Aquí tengo yo el cuarto de circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? Ese es mi cuarto de circunferencia. ¿Dónde se ubica más o menos esto? Según la fórmula, dice que se ubica a 4R partido por 3pi. ¿Pero de dónde? De aquí. O sea, significa que está por aquí. Por lo tanto, esta distancia vale 4R partido por 3
pi, ¿cierto? ¿Y el x1 de dónde es? El de aquí para allá, pues. Eso es el x1. Por lo tanto, ¿cuánto vale x1? X1 vale esta distancia, que vale 120 menos 4r partido por 3pi, que dijeron que valía 50.1. Y esa recta da 69.1. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya ganaba mucho premio. Quizás no suena, yo creo que no lo Vamos a guardar al tiro que entonces para que no se me olvide. Yo que no tenía caso, no sé así. Así parece que es. ¿Tu nombre es? Carlos Ruiz. Yo voy a ir a pedir una solución. ¿Me podéis después para colocarlo? Por favor. Veamos entonces. El X4 va a valer, voy a anotar la fórmula ya, va a valer 120 menos 4R, que es 120, partido por 3pi. Y todo eso da 69,1. Ya, y ahora el ISO 1, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 349,1. Porque 180 más el... 349. A ver. Es la distancia que hay de aquí hasta allá. ¿Cuánto tengo aquí? Tengo 400 menos 120, 280. ¿Cierto? 280 más 4R partido por 3pi. El 280, porque aquí tengo que sumarle ahora, ¿se fijan? Más la fórmula 4R 4 por 120 partido por 3pi. Y esto que está aquí, 4 por 120 partido por 3pi, eso vale 50,9, 51. Entonces sería 331. ¿Sí? 330,1, ¿eso? 0,9. ¿Sí? ¿Está claro qué es eso? Porque ahora, de ahí parte la medida mía del sistema. ¿400 menos la distancia que hay de aquí hasta ahí? ¿Sí? Tiene que dar lo mismo. También, tiene que dar el mismo valor. Ya, el área 5 ahora, ¿cuánto vale el área 5? $600, que es la base, con la altura que vale 400 menos 280. 280. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el X1?
300. Y el X5 y el Y5, 140, ¿cierto? Que es la mitad de la altura. El área 6, ¿cuánto vale? Un medio de la base que vale 180 con la altura que vale 60, ¿cierto? 560, ¿Cierto? Y el X1, ¿cuánto vale? hizo uno, El X1, el X1, 560. 560, Y el I vale 20. a ver, espera, yo puedo ver ahí con la fórmula. Sería 180, serían 420, 420, más un tercio de la altura que vale 180, ¿verdad? ¿Está bien? 420 más, a ver, Al tercio de eso. este es mi triángulo. ¿Dónde se ubica la X raya? Ahí. De aquí para acá, ¿cuánto hay? Un tercio, ¿cierto? Y de aquí para acá, ¿cuánto hay? 2 tercios. Entonces, los 2 tercios. ¿Te fijas? Porque aquí parte el triángulo y la fórmula está de aquí para acá de un tercio. O sea, hay un tercio, de aquí para acá, 2 tercios. Por lo tanto son 120, ¿verdad? 120 más 420, 540. ¿Y el I raya cuánto vale? El I vale 20. ¿Cierto? Porque un tercio de la altura. 0,5. Un tercio de 60. ¿Sí? Pero ahora no presionamos. Cuando crezca, ahí hay que estar atento. Ya, el que me adivina cuánto es el área de todo esto, es 0,5. Ahora después entramos a Sí, por eso esta tabla es buena, porque si nos saca todas las sumatoria de eso, se saca el valor. El 7. Bueno, el 7 es lo más fácil pareciera. ¿Cuánto vale el área del 7? 50 Por 60. 50 por 60. ¿Y el X1 cuánto vale? O sea, el X7, 125 y el Y 30. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar esta por esta, esta por esta, sí. Que hay que hacer todas las multiplicaciones. Esa la hacen ustedes en la casa. ¿Ya? Es solamente aplicación de multiplicación, no. Lo que sí tienen que tener cuidado, vuelvo a decir, y mucho cuidado, cuando qué áreas se suman y qué áreas se restan. Claro. Porque tienen que ser, esta área la conocen, sí, pero sabéis que restarle esto va a darle esa forma. No, pero de ahí se resta la circunferencia, el triángulo a 6, la 7, esto, Y nada más. y nada
todo eso se resta. Por eso hay que tener cuidado con ese resto. Porque esto, ¿cómo lo podría haber hecho de la otra manera? Todo esto está arriba. Ya le he restado este pedacito que está aquí y ese. Entonces, también puede ser de esa manera. Por eso uno tiene que buscar la manera que le parezca más cómoda para hacerlo. Hay varias maneras de llegar al mismo punto. ¿Ya? Bueno, ustedes terminan eso como digo con la multiplicación, pero saquenlo por ahora que Ya. se acostumbren a hacerlo completo, si no... ¿No? Todavía no. Por aquí nomás. Ahora viene el diagrama positivo. Ya, ahora ya que hicimos este más complejo, veamos cómo está la mano para los más simples. ¿Ya? Este es un perfil T y uno debería colocar aquí en el perfil T que el espesor E, el E se refiere a los espesores aquí de esta plancha. 20, por decir. Si yo coloco este perfil así, perfil T y E igual 20, significa que esto mide 20 y esto mide 20. No tendría que estarlo colocando ahí nuevamente. Pero sí tendría que dar las medidas del alto y el ancho, o sea, la longitud de sus alas. Para este perfil T, donde están todas sus medidas en milímetros, se tiene que calcular el X raya y el Y raya. Ya, eso me lo hacen ustedes, entonces ahora que son, sería su escudo raya. El X raya y el Y raya. Ese es el espesor del perfil, el E. Eso significa el espesor del perfil. ¿Todos firmaron? Gracias. Para continuar llegando al inicio de la clase, les comentaba que la próxima clase no voy a hacer clase, por lo tanto la fecha de la clase cambia a la semana siguiente. Era igual, pero como el 31, para el primero.
¿Por o no? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Te acuerdan de la X raya y Y raya, no? Sí. ¿Cuánto de X raya? ¿Qué es lo primero que tiene que dar taxa antes de partir? ¿Qué es lo primero que deben darse? Definir Antes de las, hacer cualquier cálculo. definir las áreas. El sistema de referencia. Porque si no lo dan, ¿cómo van a medir? ¿De dónde van a medir? Tienen que dar un sistema de referencia. Después que se hayan dado el sistema de referencia, ¿qué es lo que deben hacer? Definir las áreas. Perfecto. Área 1 de 10. ¿Dónde se definió el sistema de referencia? Ya, como les decía yo, lo primero que va a hacer esto tiene que darme primero mi sistema de referencia. Como esto es un perfil, ¿verdad? Y un perfil simétrico, creo que ¿dónde tengo mi sistema de referencia? En la mitad, ¿no? Porque es simétrico. Ah, yo lo puse al lado. Esto es lo único aquí. Gay.
¿Se fijan? Para mi sistema está ubicado justo ahí. Entonces aquí lo único que tengo que hacer, no tengo que hacer ningún cálculo. Lo único que tengo que hacer aquí en la primera parte, tengo que hacer yo por simetría, porque yo corté esto aquí y lo de allá es igual a lo de acá. Por simetría significa que x raya ¿cuánto vale? 0. Para ese sistema de referencia. Claro. Pero si yo lo ubico acá, tengo que calcularlo y me va a dar, ¿cuánto me va a dar? Tiene que darme 100, porque de aquí hasta acá está la mitad de 100. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Usted lo calcularon del lado izquierdo? ¿Y cuánto les dio? 100. Bien, ya 100. ¿Por qué? Porque tomaron dos áreas, ¿verdad? Hago un sistema de referencia, defino mis áreas. Yo lo voy a definir así, el área de arriba, área 1 y de acá el área 2. Por lo tanto, el que tengo que calcular ahora es el I raya. El I raya va a ser igual a I1, área 1 más I2, área 2 dividido por área 1 más área 2. Siempre, pues digo, siempre hay que definir en el sistema, definir las áreas y ahí aplicar la fórmula. Si no, nos dan cuenta. I sub 1, ¿cuánto vale I sub 1 para este caso? Y su 1, Sí, para esta configuración que tengo yo ahí. 190 por el área 1, que vale la base, ¿cuánto vale la base? 200 por el espesor, ¿cuánto? Por 20. Más I sub 2, ¿cuánto vale I sub 2? 90, ¿verdad? Porque la altura vale 180 dividido por 2, 90. Y por el espesor que vale 20. Por el área, perdón. 90 que es el área. esta es la altura. Claro, este es el I2 y el área vale 20 por 180. 20 por 180, ahí está. Entonces este vale 200 por 20 más 20 por 180. ¿Y eso da? ¿Cuánto? Abajo 7006. No, en total ahí, el I rayo. El I rayo. 100. 42,65. Eso da. ¿Eso da? ¿Eso dio aquí? ¿Y tú lo hiciste? ¿Para eso? ¿Qué lo hizo para poder compararlo con lo que hizo tu compañero? Son 4.190. ¿Tú me haces una consulta? 6.600. Esa figura yo la seccioné en 3 partes. ¿También? Yo he puesto referencia de tomé de izquierda a la derecha. Ahí cortaste tú. Sí. Acá. Yo tomé como 3 Sí. O sea, hiciste toda esta área, esa y esa. Y tu referencia la tomaste de acá. Tiene que dar con el mismo valor. No te puedes dar solo. Acuérdate que dijimos delante que el central es en un punto del cuerpo, independiente como esté, pero en un punto. Tiene que dar el mismo valor. Si no, lo que tienes que tener cuidado aquí, por ejemplo, el X, hiciste esta área 1, área 2, área 3, así. Esta área de aquí, el X1, yo lo corté y la de las dos partes de la pieza. pues te la contaste en 3. Entonces, el X1 de esta área 1 tuyo es. Espérate, déjame sacar aquí. Este vale 20, este vale 90, 45. ¿Sí? El de este es 100. Sí. Y el de acá, 140, 190. Porque son los 45 de la pieza más el espacio que hay del punto medio. Ah, más este espesor que está aquí, sí. Eso, sí. Y lo I constante, para todo vale lo mismo. Lo I. Porque todo es la misma pieza. Ah, no. No, Este igual y esto es la mitad. Exacto. ¿Tiene que darte el mismo valor? Sí,
En la prueba, en vez de 0,100, da lo mismo. Si tú me colocas así nomás, está mal. Porque ¿por qué no? ¿De dónde saqué que es cero? Por simetría. Por simetría y porque yo mi sistema de referencia es lo que hago. O sea, yo tengo que tener aquí, supongamos que yo coloco aquí mi sistema de referencia. No le va a dar cero. Y diga que x igual 0 por simetría. Nada que ver, está mal. ¿Ya? ¿Se declaró ahí que ya es más fácil el cuerpo? Póngale cero. ¿Sí? Hagan otro. Ahí tienen otros, perfil L, también. ¿Cuánto es X raya y Y raya? ¿Es simétrico este perfil? ¿Es simétrico? Sí, 20. Ah, no. No, no es simétrico. Tiene 100 abajo. Porque aquí tiene 100 y aquí tiene 200. Si hubiera sido 200 por 200, Ahí sí. 200 aquí y 200 acá, ahí sí que es simétrico. Ahí bastaría con calcular uno nomás, porque va a estar por aquí más o menos. Y va por ahí. Y va a estar a la misma distancia que está aquí y que está acá. Entonces, con uno que calcula, entonces uno calcula uno y el otro lo paga por simetría tal. Y el día para qué está calculando. Entonces, simétrico van a estar iguales. No, se la va a complicar mucho. La Z del zorro. ¿Puedo borrar ese dibujo que está ahí? ¿Sí?
Como ya aprendieron ya a calcular centroides, entonces ahora ahí en el tercer ejercicio hay un perfil T al cual se le solda arriba una platina de esas dimensiones y se pide calcular en cuánto se desplaza el centroide. ¿En cuánto se desplaza? Si me preguntan en cuánto se desplaza, tengo que responder con respecto al eje X y al eje Y. Pero uno ahí al tiro es simétrico, quiere decir que el centroide no se desplaza con respecto al eje X. Solamente se desplaza con respecto al eje Y. ¿Se fijan? Entonces uno cuando ve esto, por eso digo yo, tiene que tener mucho cuidado a ver. Porque si mira esto acá, no se coloquen a calcular todo así, pues, como caballo de feria. Oye, coloquemos aquí el eje y empezamos a calcular el X raya, el Y raya, y pierden todo el tiempo calculando el X raya, siendo que el X raya, ¿cuánto vale? 150. ¿Cuánto? 150. 150. ¡Oh, vale cero! Si busco mi centro de mi sistema de referencia en el centro, digo al tiro, X raya vale cero porque está ubicado en mi centro, justo en el centro, y por simetría. ¿Se fijan? Y no hay nada que calcular ni una para el X. Solamente tenía que calcular para el Y. ¿Qué es lo que tenía que calcular para el Y? Si me preguntan en cuánto varía el centroide o en cuánto se ve desplazado el centroide, ¿qué tenía que calcular? Primero que nada, el centroide del perfil y después el centroide con el perfil y con la pieza. ¿Se fijan? ¿Se fijan ahí o no? Porque yo agregué una pieza aquí arriba. ¿Y esto para qué se hace? O sea, si uno diga, oye, profe, aquí vemos esas porquerías, son puras tonteras. No, no son tonteras. Son cosas, uno cuando hace, diseña elementos, algunas veces hay que reforzar el perfil para que no se flete. Entonces tengo que buscar cuál es la mejor platina para poder reforzarla. Y para eso, uno tiene que buscar el centroide para calcular los momentos de inercia, ese tipo de cosas. Para eso salen esas cosas. Con el último ejemplo que mostró me queda una duda. ¿El espesor de 20 corresponde a las dos partes de abajo del ejercicio? El espesor aquí, Al otro ejercicio, el de la derecha. ¿este? Sí. Ya, aquí el E corresponde solamente al perfil, porque este es el Ya, perfil. ¿y el de 40? El de arriba es una platina que se puso arriba. ¿Se fijan? Porque el de abajo es el perfil, pues. Entonces uno siempre se refiere al perfil. Si tiene un perfil T con esas dimensiones, a la cual se le agrega una platina de acero, calcular en cuánto se desplaza el centroide. Bueno, pues y aquí tienen varios ejercicios para resolver y uno puede seguir jugando con esto para soltar la mano, que digo yo. Toma este perfil aquí, puede ser un perfil Z también. La misma cosa. Casi todos los perfiles, bueno, los que uno más utiliza normalmente son los 200 por 200. Para ese perfil, ¿firmaste? Sí. Chao. Para ese perfil. Ese perfil C que está ahí. ¿Dónde está la simetría de ese perfil? En I, correctamente. Entonces, el I no hay que calcularlo. El I no hay que ser. Yo, claro, ¿quién es mi sistema de referencia? Y aquí coloco cuánto vale I, entonces I raya igual 0, por simetría. No calculo nada. Para el I, pero para el X sí tengo que calcularlo. ¿Se fijan? Pero ahí se ahorra todo ese cálculo. ¿Ya? Bueno, todo eso, como digo, son ya para cerrar este tema del centroide, que después como momento de inercia y torsión. ¿Dudas? Se supone que la próxima prueba viene siendo 2 horas más.
¿Ah? Se Quería- supone que la prueba viene siendo en 2 semanas más. En 2 semanas más, sí. ¿Usted no va a estar la próxima semana? No, la próxima semana. O sea, la próxima clase. O sea, la próxima clase no. La próxima clase no vengo. Ya. Pero la siguiente sí. Entonces, También la otra que viene tenemos clases. o sea, esta es la Y próxima la clase. otra, y después nos queda una clase más que la otra. Claro. Ah, ya. Sí. La adopción todavía.